Su fervor alentó a los aldeanos, quienes se aglomeraron más cerca. Esta anciana no es del pueblo, observó Kiki con cautela. ¿Crees que podría ser una Yunai? ¿Una sacerdotisa de las montañas sagradas? Asentí sombríamente, de acuerdo. No está sola, respondí. De entre la multitud, observé al menos a 3 compañeras de culto, todas con la misma pasta cenicienta en las mejillas. Fijé mi atención en los aldeanos. No la escuchen, dije, extendiendo mis palmas en un gesto de paz. No tienen nada que temer de mí. ¿Nada que temer? Gritó la sacerdotisa, haciéndose eco de mis palabras con una mueca. El mal aflige a estas montañas, que habían estado selladas por 1000 años hasta que ella comenzó a entrometerse. Si Orianma libera su ejército de demonios, matarán a nuestros hermanos y hermanas, nuestras madres y padres, nuestros hijos. Los hombres de Kiata estarán condenados a una batalla sin fin, porque ¿cómo podremos vencer a enemigos que no pueden morir? Dime, ¿cómo no podríamos tener nada que temer? La multitud rugió en aprobación. Tráiganmela. Gritó la sacerdotisa. Solo su muerte puede librarnos de este mal. Era la orden que los aldeanos habían estado esperando. Cargaron hacia adelante, apresurando a Takan para que me alcanzara. ¡Corre, Shiori! Gritó Takan mientras se defendía de los ataques desde todas las direcciones. No quería lastimar a los aldeanos, un sentimiento que no era mutuo. ¡Corre! Hice lo contrario de correr. Saqué las dagas de aso de mi cinturón y golpeé la cabeza de alguien con las empuñadoras. Me preparaba para otro ataque cuando Kiki jaló mi cabello, salvándome por poco de una flecha con la punta en llamas. No pude agradecerle. Las sacerdotisas estaban colocando nuevas flechas en sus arcos, y mi corazón saltó alarmado cuando otra descarga cortó el aire. Deténganlas, dije, convocando mi magia. Las dagas en mis manos volaron, tomaron altura y desviaron las flechas entrantes. Las sacerdotisas avanzaron tranquilamente y volvieron a armar sus arcos. Su especie había tratado de quemarme viva una vez, y sabía que no se darían por vencidas fácilmente. Sabían que usar mi magia me cansaría y que Takan solo no podría defendernos de tantas. ¿Qué íbamos a hacer? La siguiente ola de flechas ardientes se arqueó en altura, y justo cuando me preparaba para lo peor, la perla dentro de mi morral empezó a zumbar y temblar. El ruido se hizo más fuerte, amplificado a causa de un repentino gemido que emanó de las montañas. Dejen a Shiorianma en paz. Rugió el viento, llevando el mensaje de los demonios a través del bosque. Ella es nuestra. Un temblor comenzó en las montañas y resonó hasta donde yo estaba. Los árboles se balanceaban. Uno se derrumbó frente a mí, y cuando retrocedí tambaleándome, los aldeanos gritaron aterrorizados. Las flechas en el cielo se detuvieron y cayeron en espiral sobre las sacerdotisas. Mientras se revolcaban, tomé a Takan de la mano. ¿Estás herido? La rapidez con la que levantó a Gen por encima de su hombro respondió mi pregunta. Tomó mi brazo, enlazándolo con el suyo. Entonces huimos. Corrimos hasta que estuvimos en lo profundo del bosque, lejos de la vista de la brecha. Una vez que nos aseguramos de que nadie nos había seguido, nos refugiamos en una arboleda marcada por 2 pinos caídos. Había una piscina cerca, y Takan colocó a Gen junto al agua, enjuagando la sangre en la cara del chico mientras yo me hundía en el tocón de un árbol. De todos los campeones que podían abalanzarse a salvarnos, fueron los demonios quienes acudieron en nuestra ayuda. Solo porque quieren tener el placer de matarme ellos mismos, pensé. Me sentía como un pez en Ailon, salvado de los tiburones únicamente para ser asesinado por dragones. ¿Estás bien? Preguntó Takan. Estás temblando. Lo estaba. Las sacerdotisas y los aldeanos. Casi matan a Gen y a ti. Y a ti, dijo Takan en voz baja. Estaba agradecida de que mi prometido no fuera del tipo que se jactaba de que debía haberme quedado en el palacio. Debí haberlo hecho. Clavé mis talones en el suelo. Tienen razón, ¿sabes? Dije al fin. La gente está muriendo por mi culpa. La gente está muriendo a causa de Bandur. Yo soy quien lo liberó, respondí. Es mi responsabilidad encontrar la forma de sellarlo en las montañas. O podrías dejar Kiata para siempre, sugirió Kiki. El chico rábano iría contigo, estoy segura. Te seguiría a cualquier parte del mundo. Mi rostro se acaloró, pese a que Takan no podía oír al pájaro de papel. Jamás le pediría eso a Takan, la regañé. Y además, si quisiera esconderme, me hubiese quedado en Ailon. Bueno, ya no puedes hacer eso, bromeó Niave. Dudo que seas bienvenida de regreso, puede que ni en 10 vidas más. Kiki no estaba ayudando.
Aún tengo la perla, dije en voz alta, abriendo mi morral. Su poder es lo que selló las montañas la primera vez. Tal vez podría usarlo para atrapar a Bandur dentro. Improbable, dijo Gen débilmente. Estaba recién despertando, gimiendo mientras se sentaba. Malditos sean los sabios, mi nariz no está rota, ¿o sí? Duele como el fuego de un demonio. Deja de llorar como si tus huesos estuvieran hechos añicos, reprendió Kitty, saltando al hombro de General. Es solo una fractura. Takan ya ha limpiado lo peor. Gen se recostó contra el tronco, pellizcándose la nariz con un pañuelo para restañar la sangre. Dejó escapar un fuerte suspiro de alivio. Es solo el puente, dijo, rechazando la oferta de ayuda de Takan. Nada que unas cuantas noches de sueño reparador no solucionen. Ojalá pudiera decir lo mismo de esa perla. La perla del espectro había emergido de mi morral y flotaba temblorosa sobre mi regazo como una luna rota. Está cerca de su punto de ruptura. ¿No lo ves? Gen señaló la grieta en su centro. Eso era apenas un rasguño la última vez que la vi. Shiori la usó contra el rey dragón, dijo Kiki. Casi los mata a los dos. Trágico, dijo Gen en voz baja. No tendrá la fuerza para sellar a Bandur en las montañas. No es que pudieras lograrlo, de todos modos. Te habría arrastrado dentro para alimentar a sus hermanos demonios en el momento en que te acercases, sonrió. A menos que tus leales súbditos te hubiesen matado primero. Hice una mueca. No todos me odian. La mayoría sí, dijo General. El chico no se andaba con rodeos. La hechicera Eddie solía decir que los humanos eran sus peores enemigos. Estoy empezando a entender lo que quiso decir. ¿Qué quiso decir? Que los humanos son tontos, débiles e inconstantes. Mira a sus sacerdotisas de las montañas sagradas. Durante generaciones, habían sido rechazadas como herejes celosas. Pero son heroínas del pueblo ahora que te has convertido en el mayor enemigo. El miedo une a los enemigos más dispares, murmuró Takan en asentimiento. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que debería preocuparme más por los aldeanos que por los demonios? Depende del demonio, respondió Gen. La mayoría son peligrosos pero predecibles. Son como bestias salvajes, solo que con magia. Con las protecciones adecuadas, protecciones mágicas que ya no existen en su nación, la mayoría de los daños se pueden prevenir. ¿Qué pasa con un demonio como Bandur? Pregunté. Bandur pertenece a una clase diferente de demonio, respondió Gen sombríamente. La clase más peligrosa y poderosa, capaz de robar el alma de uno con un solo toque, deslizarse en tu mente y poseer tus pensamientos, hechizar a demonios bajo su mando. Bandur eligió Kiata precisamente porque sabe que tu gente no está preparada contra la magia. Ahora lidera un ejército de demonios que han estado anhelando la libertad durante 1000 años. Si los libera, será una fuerza imparable. Entonces me aseguraré de que no lo haga, dije. Mi mente daba vueltas, improvisando un plan con las piezas del rompecabezas que Gen me había presentado. Atraeré a Bandur fuera de Kiata. ¿A dónde lo llevarías? Preguntó Takan. Dudé, sabiendo que no iba a gustarle la respuesta. A las Islas Olvidadas del Arzur, respondí. Tengo que ir allá de todos modos para encontrar al espectro. Estaba pensando que él es el guardián del Arzur y si no podemos atrapar a Bandur en Kiata, tal vez podamos intentarlo en Arzur. Es una isla que casi nadie conoce, lejos de todos los demás lugares. Podemos atraparlo allí, con la ayuda del espectro. La voz de Takan sonó tensa. Ni siquiera conoces a ese espectro, Shiori. Podría ser peor que Bandur. Entonces usaremos su perla como ventaja. Haremos que nos ayude. Takan parecía convencido a medias. Gen, ¿qué piensas? El joven hechicero había estado callado y golpeó la tierra con una rama larga y retorcida antes de responder. Creo que es la idea más loca que he oído. Pero ¿y si no te matan primero? Podría funcionar. La rama se rompió de pronto. Siempre y cuando consigas el amuleto de Bandur. ¿Su amuleto? Repetí. Todos los antiguos encantadores, como Bandur, tienen uno. Es su debilidad. Inclusive podrías llamarlo su corazón. No podrás atraerlo fuera de Kiata sin eso. ¿Por qué no? Pregunté. Porque el amuleto es la fuente de su poder y el ancla de su cuerpo físico. A donde vaya, allá irá él. Recordé cómo Bandur había venido hacia mí en el palacio, retorciéndose en sombra y humo y tomando prestado el cuerpo de Kinia en lugar del suyo. Gen tenía razón. Así que estás diciendo que está atrapado. Su amuleto lo está, corrigió Gen. Se encuentra alojado dentro de las montañas sagradas, que a su vez atan a Bandur. ¿Qué pasa si lo conseguimos? Preguntó Takan. ¿Nos permitiría controlarlo?
Ayudaría a someterlo, dijo Gen con cuidado, en cierta medida. Lo que deberías preguntar es cómo extraer el amuleto. Quitarlo de las montañas tendrá un precio, uno que no es sostenible por mucho tiempo. No dio más detalles. Eventualmente, tendrán que devolverlo. O atarlo a otro lugar, dije, volviendo a mi idea original. Como Labzur. Se necesitaría un poder enorme para hacer eso, dijo Gen. Pero tal vez el espectro pueda, con su perla. Entonces tenemos nuestro plan, dije, dejando escapar un suspiro vertiginoso, o al menos un comienzo. Gen, supongo que te mereces una habitación en el palacio. El chico se encogió de hombros. Sé un par de cosas sobre los demonios, hizo una pausa. Es buena idea, Shiori, pero no sin un gran riesgo. Debes saber que las Islas Olvidadas están plagadas de fantasmas y demonios, allí prosperan. Los fantasmas del Alzur pueden convertirte en uno de ellos con un solo toque, y los demonios sí jugarán contigo lentamente. Se aprovecharán de tus miedos y distorsionarán tus recuerdos hasta que ni siquiera puedas recordar tu nombre. Entonces te matarán. Suena como el lugar perfecto para dejar a Bandur, respondí. Se sentirá como en casa. Gen frunció el ceño, como si mi respuesta impertinente lo preocupara. Ya he tenido suficiente experiencia con demonios, le aseguré. No caeré en sus trucos. Con tanto poder demoníaco concentrado en las islas, la fuerza de Bandur será mayor allí, advirtió. Lo primero que tratará de hacer será recuperar el amuleto. Procura que no lo haga. Lo haré. Takan también asintió. Había estado callado, considerando el plan desde todos los ángulos, supuse. Confirmó esto preguntando. ¿Sabemos cómo llegar a Labzur? Tengo mapas que aluden a su ubicación, respondió Gen, pero Labzur es un sitio que los encantadores mantienen en secreto, hizo una mueca. Si tan solo hubiera podido robar ese espejo para Elan. ¿Hubiese el espejo de la verdad? Metí la mano en mi morral y levanté el fragmento que le había ganado a Lady Solzaya. ¿Tienes un pedazo de eso? Exclamó Gen, arrebatándome el fragmento. ¿Por qué no me lo dijiste? Así es como hallarás Labzur. Lady Nama dijo que no me mostraría las Islas Olvidadas. Por sí solo, no lo hará. Gen estuvo de acuerdo, y antes de que pudiese detenerlo, dejó caer el fragmento en el estanque detrás de nosotros, pero lo hará con un poco de ayuda. Gen. El chico se llevó el dedo a los labios. Observa. El agua está encantada. ¿Puedes negarlo? Incluso con la nariz rota, lo percibo. Giré, por fin observando nuestro entorno. Había algo familiar en este lugar, en esta piscina, y mi mente volvió al día en que Raikama nos había echado a mis hermanos y a mí del palacio. La había seguido hasta aquí. No lo sabía entonces, pero ella había venido a preguntarle a las aguas si yo estaba en peligro. Son las lágrimas de Emurien, dije, finalmente recordando. Las aguas revelan las posibilidades del destino, algo que desearía haber sabido hace mucho tiempo. Quizás así no habría asumido que Raikama trataba de matarme. Quizá todavía estaría viva. La magia de Emurien debería aumentar la habilidad del espejo, dijo Gen. Adelante, inténtalo. A medida que me acercaba a la piscina, mi propio poder se manifestó, pálidos filamentos de oro plateado brotaron de las yemas de mis dedos. Hebras de mi alma, murmuré, fascinada. Las vi por primera vez en Aidon. Tu magia es tu ser, respondió Gen con simpleza. Siempre ha estado ahí para que la veas, pero probablemente no estabas buscando lo suficiente. No podía dejar de verlo ahora. Pasé mis dedos por el agua y las hebras brillaron, como si me hicieran señas para que avanzara. Lentamente, me subí los pantalones hasta las rodillas y me acerqué a las lágrimas de Emurien. La perla del espectro siguió mi sombra. Una vez que entré al agua, el fragmento de espejo burbujeó en la superficie. Metí la mano en el estanque para recuperarlo, pero cuando mis dedos agarraron sus bordes suaves, mi reflejo desapareció. En su lugar estaba la perla del espectro, y las aguas se oscurecieron para igualar su superficie negra y brillante. Entonces, por destellos, las vi. Las Islas Olvidadas, con forma de largos dedos esqueléticos arañando el océano. Una torre donde cayó la sangre de las estrellas. Una tormenta que asoló los océanos. Aquí era donde encontraría a Cramelan. El espectro. Empecé a alejarme, pero las lágrimas de Emurien no habían terminado. Las aguas todavía estaban tan negras como la perla, y turbulentas. Se arremolinaron a mi alrededor, arrojándome hacia el estanque y hacia el futuro. 6 grullas me hacían volar sobre un mar de fuego demoníaco rojo y furioso. Nos dirigíamos a una torre oscura recortada contra una luna rota, y cientos de pájaros de papel nos seguían, aleteando salvajemente mientras las llamas chamuscaban sus alas.
Allí, en las murallas, asediado por demonios, estaba Takan. La sangre le manchaba el cabello y el rostro, y estaba flotando en el aire, suspendido por hilos invisibles. Takan. Grité. Bandur apareció a la vista, sus ojos rubicundos envueltos en oscuridad. Su sonrisa se curvó como una guadaña, y no dijo nada, no dio ninguna advertencia. Con un terrible golpe, atravesó a Takan en el pecho. Y, como si mi propio corazón hubiese sido golpeado, grité. Capítulo 23. El sonido de mi propio grito me devolvió al presente, donde todavía estaba sumergida en la piscina. El agua se precipitó en mi boca, quemando mi garganta con un calor crudo y abrasador. Empecé a golpear el agua, con una necesidad desesperada de aire. Shiori. Takan me agarró del brazo y me llevó a la superficie. Shiori, abre los ojos. Kiki tocó mi mejilla con su ala. Shiori. Mi pájaro de papel trató de deslizarse en mi mente, pero no la dejé entrar. Una fortaleza invisible amuralló mis pensamientos de sus ojos curiosos. Me está excluyendo, le dijo Kiki ajena angustiada. No puedo leer sus pensamientos. Se está recuperando de su visión, respondió el hechicero, sacando el fragmento del espejo del agua. Dale un minuto. Todavía estaba tosiendo y escupiendo mientras rodaba sobre mi costado. La luz del sol me picaba en los ojos, la mancha verde del bosque se enfocaba lentamente. El estanque era cristalino y me pregunté si había alucinado con sus aguas oscuras y el terrible futuro que me habían mostrado. Si tan solo fuera así. Gen me tocó el hombro. ¿Qué viste? Mis ojos encontraron a Takan y no lo dejaron. Te vi morir, casi dije, pero las palabras se secaron en mi garganta. No podía decirle. Sabía que diría algo odiosamente razonable, como que había más de una manera de adivinar un caparazón de tortuga. O que las aguas mostraban solo un arreglo de las hojas de la fortuna. Él insistiría en venir. Entonces moriría. Dibuja un mapa, dije, con mi tono apagado. Sé dónde está Lakzur. Mi propia compostura me sorprendió. En el interior, mis emociones estaban alborotadas. Ya no quería ir a Lakzur. Quería abandonar mi promesa y arrojar el corazón de Cramelan al fondo del mar, para no volver a verlo. Pero la perla dentro de mi cartera me pesaba más que nunca. Su tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, Takan sacó su pincel de escritura y preparó la piedra de tinta. A su lado, Gen estaba arrancando páginas del cuaderno de Takan y colocándolas sobre la superficie plana del tocón del árbol. Después de que Takan dibujó un mapa del Orián, señalé un lugar en la parte inferior izquierda del océano Kuiyan. Las islas olvidadas están aquí. Aquí. Un ceño arrugó la frente de Takan mientras marcaba la ubicación. Están tan cerca de Tambú. Eso no puede ser una coincidencia. Gen dejó escapar un silbido bajo. Impresionante, Lord Takan. Conoces tu tradición. De hecho, los primeros demonios nacieron en Tambú. Reprimí un escalofrío. Lo que las aguas mostraron es solo una posibilidad, me recordé a mí misma. Si Takan no va a Lakzur, estará a salvo de Bandur. Takan y Gen estaban tan preocupados con sus conocimientos sobre demonios que ninguno de los dos notó que me encogía y ceñía mi túnica alrededor de mí. Pero Kiki se dio cuenta. Eso fue grosero, dejarme fuera, me amonestó mientras aterrizaba en mi regazo. Tu alma es mi alma, Shiori. Puedes mentirles a ellos, pero no a mí. ¿Qué estás escondiendo? Volvió a sumergirse en mis pensamientos, rompiendo los muros que había construido torpemente. Con un grito ahogado, vislumbró lo que las aguas me habían mostrado. Mis hermanos como grullas una vez más, llevándome a través de tormentas y mares al Lakzur. Mis paredes se dispararon antes de que pudiera llegar más lejos. Shiori. Lloró. La ignoré. En voz alta, dije. Tendremos que volar al Lakzur. El cepillo de Takan cayó. ¿Volar? Lakzur se encuentra al otro lado del mar, y la isla está protegida por las aguas encantadas del lago Paduan, expliqué. Hundirán cualquier barco. Tenemos que volar. ¿Cómo? Takan sopló la tinta para secar el mapa. ¿Cómo es que nosotros vamos a volar al Lakzur? Me estremecí ante el nosotros. Hay muchas opciones, dijo Gen, elevando su tono. Claramente, este era un tema que lo emocionaba. Podríamos conjurar alas para hacer un caballo volador y encantar una alfombra y invocar pájaros para que nos lleven, frunció el ceño. Pero eso requeriría una gran magia, una magia incluso mayor que la que está disponible aquí en las lágrimas de Emurien. Kiki me empujó. En su tono más seco, dijo. Ya sabes la respuesta, Shiori. ¿No vas a decir algo? No respondí.
La inquietud se agitó en mi pecho mientras la imagen de 6 grullas voladoras brillaba una vez más en mi mente. ¿Qué hay de un hechizo que la perla ha lanzado antes? Susurré. Eso podría funcionar, permitió Gen. Si la perla ya está familiarizada con él, y los objetos anteriormente encantados todavía están en tu posesión y piensa en ello como si estuvieras releyendo un libro, se rió de la metáfora, luego levantó una ceja. Por favor, dime, ¿qué estás pensando? Mordí mi labio inferior. Tenía que haber otra manera. No podía involucrar a mis hermanos de nuevo. No podía ponerlos en peligro de nuevo. Pero no parecía que tuviera otra opción. Gen, dije, mi voz tan pequeña que apenas la reconocí, descansa un poco. Déjame hablar con mis hermanos. Los encontré congregados en las cámaras de Benkai. Desde la maldición de Raikama, los príncipes estaban juntos la mayoría de las veces. Ese fue el regalo de nuestra madrastra para nosotros. A través de nuestras pruebas y de todo lo que habíamos soportado, estábamos más unidos que nunca. Incluso Kinya estaba aquí, comprometida en un juego de ajedrez con Yotan. ¿No soy mucho más agradable que Reiji? Le estaba preguntando Yotan. Creo que la hija del Kagan me habría querido más. Reiji resopló. Sí, eres tan encantador que revelarías todos los secretos de Kiata después de una semana en Alandi. Mejor que empezar una guerra con esa mueca perpetua. Shiori. Dijo Kinya, luciendo angustiada porque había llegado. No habíamos hablado desde el incidente de la cena. Al verme, mis hermanos se levantaron y todos comenzaron a hablar a la vez. Oímos lo que pasó en las montañas, cómo casi te matan. ¿Estás herida? ¿Cómo pudiste irte así, y después de lo que pasó anoche? Padre está fuera de sí por la preocupación. Deberías haberle dicho al menos a alguien. Ella sí se lo dijo a alguien, observó Wandei. Mira quién está afuera de la puerta. Le pedí a Takan que esperara afuera, pero poco se le escapaba a Wandei. Mientras conducía a mi prometido adentro, hablé. Necesitaba ver la brecha. Eso fue impulsivo, hermana. Turi, no me digas que debo quedarme en mi habitación, le advertí a Andai, o que no hay nada de qué preocuparse. No vencerán a Bandur sin mi ayuda. Ante la mención de Bandur, todo el cuerpo de Kinya se tensó. Tocó la manga de Andai, susurrándole algo al oído. Takan, mi esposa se siente enferma, dijo Andai con rigidez. ¿Serías tan amable de acompañarla a nuestros aposentos? La última puerta del pasillo. Takan asintió con una reverencia y siguió a la princesa. Kinya estaba agarrando su faja incluso cuando se fue, y miré a Andai con preocupación. Ella está ahí. Está bien, intervino. Nada de qué preocuparse. ¿Aprendiste algo en la brecha, o la visita fue en vano? Lo fulminé con la mirada, pero de hecho tenía noticias que compartir. Creo que he encontrado una manera de derrotar a Bandur y necesito su ayuda. ¿La tienes?, dijo Benkai sin dudarlo. Mis otros hermanos asintieron. ¿Qué podemos hacer? Tragué saliva. Si solo fuera así de simple. Necesito ir a Lauzur, dije. Es una isla al oeste de Tambú, olvidada por todos menos hechiceros y demonios. Allí hay un medio dragón preso como guardián de la ciudad. Él es el verdadero dueño de la perla de Raikama. Andai frunció el ceño. ¿Qué tiene esto que ver con Bandur? Todavía tengo la perla, admití finalmente. Voy a devolvérsela al guardián y liberarlo de Lauzur, hice una pausa. Entonces atraparemos a Bandur para que tome su lugar. Ahora tenía su atención. Una idea inteligente, hermana, dijo Wandei, pero ¿cómo lo harás? Yotan estuvo de acuerdo. Bandur no es exactamente alguien a quien puedas atraer a un barco. Los barcos no me llevarán a donde necesito ir, dije evasivamente. Bajé las pestañas, mirándome los pies y deseando no haber mirado nunca las lágrimas de Emurien. Necesito volar. ¿Volar? Repitió Reiji. Deja de decir tonterías, Shiori, reprendió Andai, sin entender. Dijiste que necesitabas ayuda. Benkai nos prestará su barco más veloz. Ella sabe exactamente lo que está diciendo, dijo Aso, con sus ojos oscuros fijos en mí. Siempre habíamos sido cercanos, y él podía leer lo que había detrás de mi angustia. La respuesta es sí, Shiori. Hazlo. Conviértenos en grullas de nuevo. Maldición, Aso. Mi cabeza se levantó de golpe, al igual que la de mis hermanos, y un sentimiento de terrible inevitabilidad se agitó en mis entrañas. Sabía que era la única forma y, sin embargo, no podía soportar que mis hermanos pasaran por semejante maldición otra vez. No, y donde sea que tengas que ir, te llevaremos, dijo con firmeza. ¿No es así, hermanos? Uno por uno, mis hermanos asintieron. Incluso Andai, aunque fue el último.
Pero convertirlos en grullas de nuevo y inhalé. Los miré, expresando lo que más me preocupaba. ¿Qué pasa si no puedo hacer que todos regresen? Aso sonrió débilmente. La vida como una grulla no sería el peor destino. He echado de menos poder hablar con los pájaros. Yo disfrutaba bastante volar, agregó Yotan. Aunque no comer gusanos y ratones. Raikama no te habría dado la perla si no creyera en ti, me dijo Benkai. También tenemos fe en ti. Ahora deja de morderte el labio. Déjanos ayudarte. Miré a mi hermano mayor, quien asintió sombríamente. Te vamos a llevar, confirmó Andai, una semana de gusanos y todo. Solo respóndeme esto. ¿Cómo llevamos a Bandur? Ya lo has pensado, ¿verdad? Necesitaremos su amuleto para sacarlo de Kiata, respondí. Gen dice que está dentro de las montañas sagradas. ¿Ahora escuchas al niño hechicero? Dijo Reiji. ¿Cuántos años tiene? ¿12? 13, corregí. Él sabe más sobre demonios que cualquiera de nosotros. Puede ayudar. Una pizca de escepticismo nubló la expresión de Andai, pero asintió. Si confías en él, nosotros también lo haremos, dijo. Mañana, Benkai hará que sus hombres investiguen. Aso y yo iremos también. Reiji se ocupará de los Islandans, y Yotan y Wandei idearán una forma de llevar a Shiori y Takan al Absur. Reprimí un estremecimiento ante la mención de Takan. Yo no lo había invitado exactamente. ¿Cuándo partirán hacia la brecha? Pregunté. Gen todavía está allí, y puedo ir tú. Venga y se río. ¿No vas a venir, hermana, o has olvidado que tu ceremonia de compromiso es dentro de 2 días? Tendrás mucho que preparar mañana. A menos que planees perdértela por segunda vez. Por los 9 infiernos de Sharimaen, me había olvidado de mi ceremonia de compromiso. Me mordí el labio de nuevo. Tal vez podría pedirle a padre que lo posponga. ¿Y romperle el corazón a Takan? Bromeó Yotan. Lleva meses esperándote. Probablemente habría esperado años si hubiera tenido que hacerlo. Podría esperar un poco más, dije débilmente. Distraer a padre y al consejo, tal vez. Hasta que volvamos. Andai frunció el ceño. ¿No viene al Absur? No tendrás dudas sobre él, ¿verdad? Mis mejillas se calentaron. No es eso. Es solo que, Takan no puede venir. Los 6 no pueden llevarnos a ambos de todos modos. Estoy seguro de que a los gemelos se les ocurrirá algo lo suficientemente resistente para los 2, dijo Aso irónicamente. No te vamos a poner sobre una manta otra vez, ya sabes. Le lancé una mirada sucia. Por lo general, podía contar con Aso para estar de mi lado, pero durante mis meses fuera, mis hermanos y Takan habían formado una amistad duradera. No se pondrían de mi lado contra él. Kiki tampoco estaba ayudando. Puedo reclutar otras aves para que ayuden, ofreció, si es el peso de Takan lo que te preocupa. No es eso, y dije. ¿Entonces? Preguntaron Kiki y mis hermanos a la vez. Salté de mi silla con frustración. Él no puede venir con nosotros, repetí con vehemencia. Las lágrimas de Emurien me mostraron el futuro. Si viene Takan, Bandur lo matará. Pasó un segundo antes de que mis hermanos reaccionaran. Benkai, el segundo hermano mayor y más gentil, al menos hacia mí, llegó primero a mi lado. Así que por eso estás molesta, dijo. Todo tiene sentido ahora. Déjame adivinar, ¿no le has dicho? Por supuesto que no. Es un tonto valiente. Insistiría en ser un héroe. Ese tonto valiente puede defenderse en batalla, dijo Benkai. No digo eso de muchos hombres. Era cierto que Benkai rara vez elogiaba la habilidad de lucha de otro, pero no me convencía. Bandur no era como los otros demonios. No comiencen su vida juntos con una mentira, dijo Aso en voz baja. Dile lo que viste. Que venga o no debe ser su decisión. Aso tiene razón, dijo Andai. Dile la verdad, Shiori. Tú eres el que lo dice, contrarresté. Tú lo enviaste lejos con Kinya. Mi esposa no tiene cabida en esta conversación, dijo Andai. Está en un estado delicado. ¿Un estado delicado? ¿Qué le pasa? Nada, dijo mi hermano mayor demasiado brusco. El bienestar de mi esposa es un asunto privado. La participación de Takan nos concierne a todos. Empecé a discutir, pero Wandei interrumpió la conversación. Amas a Takan, dijo con naturalidad, como si acabara de informarme que todos estábamos respirando aire. No siempre podemos proteger a los que amamos dejándolos fuera. Ese fue el error de Raikama. Sus palabras me hicieron callar. Estaba acostumbrada a que mi hermano más callado apelara a la lógica y a la razón, no al corazón. Me tomó por sorpresa, y mis hombros se hundieron en derrota. Se lo diré, dije débilmente. No era una mentira.
Sin embargo, las palabras se alojaron en mi garganta como 3 espinas afiladas, clavadas hasta que la verdad las liberara. Capítulo 24. Tal como prometí, mandé llamar a Gen al día siguiente, desafiando el descontento de mi padre por haberme escabullido para demostrar que el joven hechicero me había salvado de la emboscada en las montañas. Una verdad a medias, pero pareció apaciguar un poco a padre, y la alegría en el rostro de Gen cuando llegó valió la pena. Finalmente, el Palacio Imperial. Exclamó, su voz alta por la emoción. Es tan grandioso como lo imaginaba. Limpio también. No pude evitar sonreír. La compañía del chico era una bienvenida distracción de los pensamientos oscuros que me perseguían. Hubiera adivinado que con tus experiencias mundanas habrías estado en docenas, ladeé la cabeza. Haces que suene como si esta fuera tu primera vez. Gen intentó sonreír, pero el esfuerzo lo hizo estremecerse. Lo es, si no cuentas al rey dragón. Apenas vi nada aparte de la mazmorra, y la morada de Elan se parece más a una cueva que a un palacio. Tales estándares, bromeé. Confía en mí, la vida en el palacio no es tan emocionante como parece. Estarás deseando estar de regreso en el campamento para el final de la semana. Lo dudo. Espero con ansias. La corte se sacudió las mangas, luego se enderezó para ser casi tan alto como yo. ¿Hay fiestas a las que pueda asistir? ¿Algún festival o banquete? Realmente no. Este año no habrá festival de verano. Ni siquiera un banquete para la boda de tu hermano. Solo hubo una pequeña ceremonia privada. Mi madrastra falleció no hace mucho. Todavía estamos de luto. Concedió Gen. Entonces, ¿por qué todas estas bodas en rápida sucesión? Andai, Reiji, luego la tuya y padre, no tiene más remedio que casarnos. Kiata todavía se está recuperando de la rebelión de Lord Yuji. Ya veo, y para asegurar alianzas y tal. Es la misma historia en todos los reinos. Gen reprimió un bostezo, como si la sola idea le aburriera. No los envidio, miembros de la realeza, pero al menos tienen a Takan. ¿Dónde está? En una reunión con los ministros. Rápidamente cambié de tema. ¿Cómo está tu nariz? ¿Aún no quieres ver al médico? Gen jadeó. Haré un mejor trabajo para curarla que tus médicos. Como quieras. Hice un gesto hacia el camino empedrado por delante. Tu villa está en el patio sur. He hecho saber que eres mi invitado, así que nadie debería molestarte. Trata de no meterte en problemas. Que los demonios me lleven. Estaba empezando a sonar como Andai. Normalmente yo estaba en el extremo receptor de tales advertencias. ¿No me vas a dar un tour? Me engatusó Gen. Al menos muéstrame dónde está la biblioteca. Encontraré materiales para ti. Te vendrían bien algunas lecciones de magia, ¿sabes? Pensé en Seryu y nuestras lecciones junto al lago. Como una vez hizo una bandada de pájaros del agua y me enseñó a resucitar a Kiki después de que Raikama la hiciera pedazos. Me gustaría eso, pero tendrá que esperar, dije con un movimiento de disculpa con la cabeza. Tengo un día completo por delante, mi recompensa por escabullirme ayer. Una mañana llena de más ceremonias para la boda de Reiji, luego una prueba con las costureras imperiales para mi propio compromiso. Traté de no hacer una mueca sobre la prueba. Luego tengo que ver a Kinya. La princesa heredera. Me impresionó que lo supiera. Wandei me pidió que le diera mis túnicas más resistentes. ¿Para qué? No lo dirá. Puede ser reservado cuando está tramando algo. ¿No tienes ganas de verla? No lo estaba. Había visto a la esposa de Andai con mis hermanos y en las oraciones de la mañana, pero desde mi primera noche en casa, cuando casi la apuñalé con mis palillos para comer, la había estado evitando y sentía que el esfuerzo era mutuo. Ella está en un estado delicado, había dicho Andai. Podía leer entre las palabras de mi hermano. Debe haber sido traumatizada por Bandur, gracias a mí. Ella debe odiarme. No la culpo. ¿Qué ocurre? Dijo Gen. Pareces enfermo. Solo espero no tener que coser, dije. Un desvío, pero no era falso. Comprensible, respondió Gen. Es un oficio tedioso. Con una despedida alegre, desapareció en el vasto patio y solté un suspiro. Dioses, recé para que no atrajera demasiada atención. Al menos no había traído ese enorme halcón. Vigílalo, ¿quieres? Le pedí a Kiki. Para el mediodía, Kiki había informado que el joven hechicero estaba realizando juegos de manos para los niños de la corte y había logrado varias invitaciones a cenar de sus padres. Incluso se había puesto una ilusión para parecer mayor y se acercó a un puñado de ministros, ganándolos con cumplidos oportunos y encanto plateado. Iba a deslumbrarlos para que apreciaran la magia, dijo. Ah. Dije.
Realmente no ha pasado mucho tiempo con burócratas, ¿verdad? Está jugando un juego peligroso, murmuró Kiki. Podría ser más imprudente y audaz incluso que tú. Se le pasará conforme crezca. ¿Cómo lo has hecho tú? Miré a mi pájaro y arrojé un conjunto de túnicas rojas pesadas sobre mi hombro. Mi cuello instintivamente se inclinó para acariciar el forro de seda, suave como la crema. ¿Segura que quieres donarlas? Preguntó Kiki. Eran las túnicas de invierno que había recibido para mi 16º cumpleaños, forradas con lana y seda resistente color arena. Prendas que deseé haber tenido durante mis largos meses en Hiro el año pasado. Wandei me pidió las más resistentes, respondí. Estas lo son. También son de color rojo, con un patrón de grullas. Todos son buenos augurios. Los pequeños hombros de Kiki se levantaron. Supongo que necesitaremos toda la suerte que podamos. Asentí en silencio. Luego cerré la puerta de mi armario y caminé hacia mi última reunión de la tarde, la que más temía. La propia Kinya abrió la puerta y me dio la bienvenida a los apartamentos que compartía con Andai. Las criadas han sido despedidas por la tarde, dijo, aunque no se lo había preguntado. Pensé que sería mejor si nos reuníamos a solas. Sus facciones estaban asentadas en la máscara educada que todas las damas de la corte habían dominado. Aún así, me di cuenta de que estaba nerviosa de verme. Tenía las manos cruzadas rígidamente sobre la faja morada de su vestido, como para evitar que sus dedos se movieran, y cada vez que sus aretes hacían un tintineo audible, se aclaraba la garganta. Tenía una bondadosa seriedad en ella que no era fácil de conseguir en Hindara. Con razón Andai la amaba. Tomó las túnicas que le había traído y las colocó junto a su cesto de costura. Había una pila ordenada de chaquetas y túnicas, una para cada uno de mis 6 hermanos. Supongo que Wandei no te dijo para qué son, dije. Ni siquiera yo te daría una pista, respondió con un movimiento de cabeza. Esperaban que preguntaras, así que no me dijeron nada. Solo que todo sería revelado en el lago sagrado. ¿El lago sagrado? Kinya se encogió de hombros y yo torcí los labios, irritada. Takan sabría de qué se trataba, pero lo evitaba en cada oportunidad desde que el plan se había puesto en marcha. Temía verlo incluso más que a Kinya. Me giré para irme, pero Kinya me indicó que me sentara. Me había estado esperando, lista con 2 platos de melocotones, las rodajas amarillas bellamente dispuestas en forma de flor, en su mesa. Estos llegaron del huerto de mi familia esta mañana, dijo, ofreciéndome un plato. Come un poco antes de que Andai regrese y se los coma todos. No seré humilde, son tan dulces que las abejas piensan que son miel. Mi estómago fue conquistado fácilmente y, al ver el postre, olvidé mis nervios y mis modales. Sin hacer la necesaria insistencia en que Kinya comiera primero, que me superaba en rango, devoré un trozo, luego otro y otro. Así es como esperaría que supieran los melocotones de la inmortalidad, chasqueé mis labios. Ahora sé por qué Andai realmente se casó contigo. Por los huertos de tu familia. Haré que te envíen una caja a ti y a Takan, respondió Kinya. ¿Fue mi imaginación o su sonrisa se había ensanchado un poco? Un regalo de compromiso anticipado. Tal vez deberías esperar hasta después de la ceremonia, murmuré con la boca llena. Cuando te hayas asegurado de que me presente esta vez. La sonrisa de Kinya se convirtió en una carcajada, que ocultó apresuradamente detrás de la manga. Se enderezó un poco y volvió a su tono formal. Quería hablar contigo sobre lo que pasó la otra noche. Tragué saliva y dejé mi plato. Este era el momento. Era la hora. Estar lejos de casa había desgastado mi orgullo, junté mis manos manchadas de melocotón y me arrodillé ante ella. Te pido perdón, princesa Kinya. Te he causado una gran angustia y ofensa, y solo busco, Shiori, ¿qué estás haciendo? Kinya me levantó de mis rodillas. Andai te dijo que lo hicieras. Por favor, levántate. Levántate. Me senté en el diván y me apoyé en las rígidas almohadas detrás de mi espalda, de repente agradeciendo su apoyo. ¿No me convocaste aquí para disculparme? Te convoqué aquí porque Wandei me necesita para ayudar a coser esas túnicas, hizo un gesto hacia el área alrededor de su canasta de costura. Y porque yo quería disculparme. ¿Tú? Mis cejas se juntaron. Pero yo te ataqué. Podría haberte lastimado. Soy la que liberó a Bandur de las montañas. Es por mi culpa que él, y giré mis manos, sin saber cómo articular que él había poseído su mente. Podría haber sido yo quien te envenenó, ella mordió el labio. 4 sacerdotisas fueron capturadas en las montañas sagradas. Andai cree que ellas suministraron el veneno que casi te mata, y alguien en el palacio lo administró. Alguien en quien todos confiábamos.
Escondí una mueca. El espejo de la verdad lo había confirmado, pero no me mostró caras. Con la habilidad de Bandur para cambiar de cuerpo, podría haber sido cualquiera, dijo Kinia. Me preocupa y poder haber sido yo. Ruego que no haya sido yo. No lo hiciste, dije con certeza. Bandur tiene sus propios planes para mí. Kinia arrugó la tela rosa de su túnica en su puño. ¿Estás segura? Podía sentir su ira hacia ti. ¿Qué más recuerdas? Tenía tanto frío, se estremeció. Y. Entumecida. Era como estar atrapada en una pesadilla. Yo también sentí el frío, dije suavemente. Fue así como supe que Bandur estaba cerca. Kinia se levantó la manga y me mostró un brazalete de cuentas de madera. He usado esto desde que era una niña. Mi madre lo hizo bendecir por el sumo sacerdote Boan para protegerme del mal. Muchos en el palacio han estado usando tales baratijas para protegerse de los demonios. Pero no ayudan, ¿verdad? No contra Bandur. Eso pensé. Kinia desabrochó el brazalete, las cuentas tintinearon mientras lo hacía. Crecí tan supersticiosa que contaba mis pasos para asegurarme de nunca dar 4 a la vez. Ni siquiera comería 4 rebanadas de durazno ni usaría flores blancas en mi cabello, para no invitar a la desgracia a la puerta de mi familia. Sin embargo, nunca creí en la magia, ni en los dragones, ni en la hechicería, y mucho menos en los demonios. Ella se bajó la manga. Pero luego tú y los príncipes desaparecieron durante meses. Andai me dijo que lo convirtieron en una grulla y que tenías que romper su maldición. Al principio no le creí, pero a veces por la noche, su espíritu de grulla todavía lo persigue. Se mordió el labio. En las viejas leyendas, dicen que una vez que has sido tocado por la magia, nunca te abandona por completo. Me quedé callada. Seryu me había dicho casi lo mismo sobre Kiata, que los dioses no podían borrar todo rastro de magia de la tierra. Que mi misma existencia lo demostraba. ¿Significaba eso que necesitaba ser erradicada y desenterrada como una mala hierba? ¿O era una semilla, una señal de que era hora de que la magia regresara? Torcí mis manos. ¿Magia o no magia? ¿Cuál era mejor para Kiata? Era un problema que no sabía cómo resolver, así que lo dejé de lado por el momento. ¿Andai te contó sobre la maldición? Me contó todo, respondió. Sobre el cuenco en tu cabeza, la perla que te dejó Raikama, tu viaje a Ailon. Pero desde esa horrible cena, ha estado retraído. Sé que está tratando de protegerme, sobre todo porque, su voz se desvaneció y se tocó el vientre con las manos. De repente lo entendí y me tapé la boca con la mano. Por las hebras de Emurien. Esa es una noticia maravillosa. Todavía es pronto, dijo Kinia tímidamente. Le dije a Andai el día antes de que regresaras. Pero casi desearía haber esperado. Una vez le mencioné que me sentía cansada, y desde entonces he tenido una visita del médico todos los días. ¿Se ha vuelto dominante? Sugerí. Sobreprotector e imposible. Compartimos una risa. Sí. Exactamente. Ese es el Andai que he tolerado toda mi vida, dije. Solo a tu alrededor es tierno y dulce. Tengo suerte, admitió Kinia. Pero tú también. Todos nos hemos encariñado con Takan. Me sonrojé y una oleada de calidez se apoderó de mi corazón. Realmente se había ganado a mi familia, como sabía que lo haría. Otra razón por la que tenía que mantenerlo a salvo. ¿Te sientes mejor ahora? Le pregunté a Kinia. La comida ayuda con las náuseas. El cansancio viene en oleadas. La comida también tiene una forma mágica de hacerme sentir mejor, respondí. Juro que cualquier cosa dulce tiene poderes mágicos. Mientras ambas mordíamos nuestro melocotón en rebanadas al mismo tiempo, intercambiamos sonrisas tímidas. No había forma de explicar por qué, pero se sentía como si hubiéramos sido amigas durante años. Amigas que hacían excursiones semanales a Hindara para mirar escaparates y chismorrear mientras desayunábamos buñuelos fritos y congé. Si Andai alguna vez se vuelve grosero al responder tus preguntas, pregúntame, ofrecí. Te diré lo que pueda. Kinia se deslizó hasta el borde de su silla, aceptando la invitación a mi círculo íntimo con un asentimiento agradecido. Yo también me incliné hacia adelante. Sabía lo que quería preguntar. Creo que se nos ocurrió una manera de derrotar a Bandur, divulgué. No podía compartir mucho en caso de que la comprometiera, pero quería su permiso. Necesitaré la ayuda de Andai. Los 7 tendremos que irnos de nuevo. Pronto. Kinia parecía pensativa. Todo lo que pido es que traigas a Andai de vuelta con vida, dijo. Esa es una orden, hermana. Ella nunca antes me había llamado hermana, y sonreí, reconfortada por nuestra nueva amistad. Lo haré.
Estaba de buen humor cuando salí de sus aposentos, pero ese estado de ánimo se desvaneció rápidamente. Allí, al final del pasillo, estaba Takan. Capítulo 25. Huí, poniendo tanta distancia como pude entre Takan y yo, hasta que estuve casi en el templo sagrado. Irónicamente, aquí era donde se suponía que Takan y yo tendríamos nuestra ceremonia mañana. A él no se le ocurriría buscarme en esta parte del palacio. Me quité la chaqueta, una monstruosidad brillantemente bordada que seguramente llamaría la atención, y la metí debajo de un arbusto de begonias. Luego me desvié del templo hacia la cocina más cercana. Era la más pequeña de las 3 cocinas del palacio, y el verme entrar a escondidas hizo que los sirvientes se congelaran en sus lugares, hasta que se acordaron de hacer una reverencia. A la primera oportunidad, se dispersaron fuera del edificio. Fingí no escucharlos murmurar bruja. Como estaba más lejos de los salones de banquetes reales, esta cocina apenas se usaba y los productos de la despensa eran antiguos. Honestamente, algunas de las verduras parecían haber existido desde antes de que me fuera a Iron. Las papas tenían brotes nudosos, el repollo estaba marchito y las zanahorias se doblaron cuando las sostuve. Una oportunidad perfecta para practicar mi magia. Revivan, les dije a las zanahorias. Crecieron más gordas y su color, blanqueado por la edad, se volvió púrpura y naranja. Hilos de magia plateada y dorada tejieron mi hechizo en su lugar, y me volví hacia los rábanos, las papas y el repollo para inspirarlos también. Cuando terminé, el agua estaba hirviendo. Había hecho sopa de pescado tantas veces que podía hacer todos los pasos sin pensar. La había hecho para mis hermanos cuando estaban enfermos, para Takan cuando estaba herido, para los pescadores de Sparrow Inn cuando me obligaron a trabajar allí. Ni una sola vez la había hecho para mí. Estaba consciente de cada zanahoria que pelé, cada tofu que corté, cada rábano que herví, y en mi olla, evoqué el sabor de tiempos más felices, cuando solo era una niña de puntillas para ver cocinar a mi madre. El olor trajo un dolor feroz a mi corazón, y por un momento, volví a ser la antigua Shiori. Corriendo por los jardines con cometas robadas, saltando en los charcos y llegando tarde a mis lecciones, encantada y exasperando a todos los que conocía. Era una niña sin secretos, sin sombras que invadían mis sueños. Una chica que no tenía que preguntarse si su casa volvería a sentirse como un hogar. ¿Cómo extrañaba a esa chica? Estaba tan absorta en mi trabajo que no escuché la puerta abrirse. Eres difícil de rastrear, Shiori. Si no te conociera mejor, pensaría que me estás evitando. Se me cortó la respiración. Cuando Takan entró en la cocina, solté mi cucharón. ¿Me había visto salir corriendo de los apartamentos de Kinya antes? ¿O lo habían enviado mis hermanos? ¿Le habían hablado de mi visión? Sin darse cuenta de la tormenta que había desatado en mis pensamientos, Takan habló. Los mensajeros dijeron que no leíste mis invitaciones para almorzar. O tomar el té, o cenar. Esos soplones. Solían estar de mi lado. He estado ocupada. Apenas he tenido un momento para mí hasta ahora. Hoy Takan parpadeó para alejar su confusión y pasó una mano por su cabello oscuro. ¿Debería irme? Sí, dijo mi mente. No pronunciaron mis labios traicioneros en su lugar. Quería golpearme la cara con el cucharón. Pero los ojos de Takan se suavizaron y el consuelo alivió la profunda arruga de su frente. Te busqué. Tenía la sensación de que podría encontrarte en una cocina. Se inclinó sobre mi olla y se iluminó con el olor. ¿Haciendo sopa de pescado otra vez? Casi me río de lo esperanzado que parecía. No es para beber, dije, sacándome cucharón. ¿Ves? Con un suspiro, rompí mi concentración y liberé los hilos de magia que había estado sosteniendo. Las zanahorias se volvieron grises, las papas volvieron a brotar y la cabeza de pescado flotó hasta la superficie. Takan se quedó mirando. Estaba practicando magia, le expliqué, arrugando la nariz ante la sopa estropeada. Mis habilidades están oxidadas. Hacer rábanos frescos de nuevo no es mucho, pero es un comienzo y mi voz se desvaneció. Necesitaba más que un comienzo para enfrentarme a Bandur. La visión de Takan desangrándose hasta morir burbujeó en mi memoria y se me cerró la garganta. Debería ir a mis aposentos, dije, exagerando un bostezo. La magia siempre me da sueño. Es apenas la puesta de sol. ¿No vas a cenar? No tengo hambre, mentí, 3 palabras que nunca antes había dicho en mi vida. Takan ladeó la cabeza con sospecha, y no ayudó que mi estómago emitiera un gruñido incriminatorio. ¿Qué está pasando, Shiori? ¿Me mirarás? Tengo que volver, murmuré.
Wandei ha estado en su taller todo el día, y debería ir a ver cómo está. Y Wandei fue quien me dijo que te encontrara, respondió Takan. Él y Yotan dijeron que podrías estar así. ¿Cómo? ¿Cómo así? Tartamudeé. Evitándome. No quisieron decir por qué. Primero los mensajeros, ahora los gemelos. ¿No había nadie en quien pudiera confiar? Takan me pasó una toalla cuando derramé un poco de sopa en la mesa, pero aún así no lo miré. Tocó mi brazo. Shiori, no te pongas así. Su voz era tensa. Tenía derecho a estar enojado conmigo por evitarlo sin explicación después de tanto tiempo separados. Por muy paciente que fuera, me di cuenta de que estaba frustrado.